La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. República Dominicana, buenos días. Gobierno de la Mañana, Z101. Hoy es viernes, hoy es el ansiado viernes. Viernes 22 de febrero, es el año 2019 y son exactamente las 5 en punto de la mañana, una mañana fresca, donde los vaticinios y probabilidades de lluvia son pocas, según la Oficina Nacional de Meteorología, que informa que sigue la sequía en el sur, en el suroeste, en el noroeste del país. Parece que el fin de semana será un fin de semana más o menos fresco, ¿no? Distinto del pasado. El fin de semana pasado hubo un calorcito ahí medio molestoso, pero esta vez no. Aun cuando son pocas las posibilidades de lluvia, según las temperaturas y la proyección que vimos de la ONAMED. Pero bueno, ahí está. Esas son las condiciones así, generales del tiempo a este momento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día que ya definitivamente ha sido despalotada la semana. Ahora sí, en este viernes, sí señor, el descanso necesario en estos próximos 2 días y a retomar de verdad con más fe esta responsabilidad que implica estar cada mañana en contacto con todos y todas en esta comunicación que hace tiempo pues decimos que es de doble vía, porque es muy importante la participación de ustedes. Así lo consideramos, así lo ponderamos y por supuesto así lo tratamos, porque es 50-50. Gracias por ello y gracias a nuestros dominicanos en el exterior, siempre en contacto con esta Z101. Yo sigo siendo Ivonne Ferreras. Milagros, buenos días, ¿cómo estás? Yo espero que sí, que tú sigas siendo por largo tiempo Ivonne Ferreras. Buenos días, señores. Hoy es lunes. Hoy es que yo te creo que despalotaste la semana realmente. Hoy. Porque que tú empiezas desde muy temprano. De que ya sí es verdad, despalotamos la semana. Ejercicio. Martes, miércoles. Pero sí, tú lo haces como para consolarte, ¿verdad? Para mandarte un mensaje positivo. Y nada. Señores, a ustedes los buenos días. Remigio anda por ahí. También está Carlos y Jonathan en audiovisuales. Está Jesús Tejada Dipré con nosotros. Por ahí anda el Cocuyo Radamés, quien ya tiene café caliente para nosotros. Gracias por estar ahí, a nuestro equipo, Jesús Nova, Rafael Linares, y a todos ustedes del otro lado. Gracias por acompañarnos durante todo el trayecto de la semana hasta llegar a hoy, viernes, el viernes que celebramos y que le damos la bienvenida con tanto entusiasmo porque sabemos que vamos a prolongar un poquito más el descanso de las noches. A todos ustedes, gracias por ese apoyo incondicional y por ser parte fundamental de este espacio Gobierno de la Mañana. También a los dominicanos que están por allá, por cualquier lugar del mundo, nuestro pedacito de patria diseminado por ahí. Gracias de verdad por mantenerse a tono y por mantenerse en sintonía con su patria a través de este espacio y a través de cada uno de nosotros. El abrazo cálido desde aquí y es un honor y un privilegio siempre. Bueno, pues ahí está. Gracias, Remigio. A ti te toca, a ti te saludamos y te pedimos que nos lleve y ya regresamos. Bueno, señores, aquí estamos de regreso y vamos, por supuesto, a servir las informaciones, como habíamos dicho, muchas informaciones, por cierto, en el día de hoy. Venezuela es noticia y es noticia que también recorre los diarios locales, yo pienso, de toda América Latina. Ahora, sobre todo en República Dominicana, se habla en una continuación de la denuncia hecha la semana pasada por el gobierno y la seguridad cubana, de la que la verdad me permito pensar no correrían los riesgos pretendidos, como se ha querido minimizar aquí con respecto de la base aérea San Isidro, no sé, no lo puedo decir con elementos así, pudiera afirmarlo, pero yo no he hecho ninguna investigación de eso, pero dudar de la seguridad cubana. Imagínense, no hablamos de cualquier cosa. Bueno, pues ahora Venezuela ha hecho otra denuncia que tiene que ver con el territorio dominicano y ellos dicen que es utilizado por Estados Unidos para derrocar al presidente Maduro. Es una denuncia inicial que fue hecha la semana pasada, repito, por el gobierno de Cuba, después que militares dominicanos y de Estados Unidos participaron en ejercicios conjuntos. El Ministerio de Defensa, aunque no oficial, sino a través de personas, bueno, pues ha dado algunas versiones, ¿verdad?
lo ideal sería que lo hiciera de manera Oficial, sobre como todo, tiene que ser. ya. Pero el gobierno de Venezuela, pues a través de su embajada aquí en el país, sí ha hecho la denuncia de que Estados Unidos utilizó a países caribeños, no solo a nosotros, entre los que contamos República Dominicana, y dicen ellos que es para organizar operaciones terroristas, Virgen Santísima, que buscan el derrocamiento de su mandatario. Explica el comunicado diplomático que servimos, que Venezuela ha establecido contactos con el gobierno dominicano, con las autoridades de Puerto Rico también, para las alertas del lugar en torno a la utilización inconsulta de sus territorios donde está fraguándose esas condenables acciones. Esa es noticia, la trae como principal el Hoy, pero también la trae el periódico Listín Diario en este día y, como siempre repito, de eso se va a hablar. Justo el Listín Diario dice: el régimen advierte, Estados Unidos usaría la República Dominicana para atacar Venezuela, y ahí aparece la foto oficial de Nicolás Maduro. Mientras tanto, El Día dice que Punta Catalina entrará al sistema desde mañana con 40 megavatios. Ahí está, Ivonne, hablarás de eso hoy. Me imagino que sí. Ahí está el despliegue. 2.281 millones de dólares aparece el recuadro que trae El Día en el día de hoy, haciendo alusión a la planta Punta Catalina. La información fue dada a conocer ayer por el ministro Donald Guerrero. Se me fue la cosa de aquí. Y bueno, esos son los 50 megavatios que entrarían, que se dijo... Ahí dice que 40, se dijo, ¿no fue? Sí, no, pero me refiero a que precisamente se supone que entrarían 50 a partir del día 15, que no han entrado, entonces parece que van a entrar con 10 menos, según la información que sirve el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien explicó que la planta se encuentra en su prueba final para entrar al sistema, generando 40 megavatios de manera paulatina. Otras informaciones nos dicen que la Junta Central Electoral afirma que el voto electrónico es seguro. Esa persona que está hablando ahí está completamente desinformada y se ha desmontado aquí un discurso que no tiene nada que ver con eso. Explican ellos, dicen que la Junta, ese sistema ya se ha desarrollado para el voto automatizado, que no es hackeable, que garantiza el secreto, que a diferencia del electrónico puede ser auditado mediante el comprobante de votación. Y en ese sentido ellos dicen que ya el Pleno decidió la contratación de la firma de auditora de renombre internacional para realizar una auditoría técnica a ese modelo de automatización, y que ya ha sido consensuado en los partidos políticos y que van a participar en las primarias simultáneas en octubre de este año. O sea que ni estén opinando, que ustedes no saben de eso, ya ellos lo dijeron. La Junta dice que ese voto es seguro y ese es el voto que va. Mira, Hipólito Mejía, que llama a combatir la inseguridad. El expresidente Hipólito Mejía alertó ayer a toda la sociedad dominicana a luchar en contra de la inseguridad ciudadana, el régimen y la violencia, el crimen y la violencia que sufre el país, al pronunciar un discurso sobre inseguridad ciudadana. Esto fue en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y El Día dice que el drenaje en Santo Domingo Oeste ha colapsado. Quiero que veas la imagen donde se muestran las aguas podridas, acumuladas. Ya tú sabes que lo que trae eso, consecuencias, enfermedades, malos olores, mosquitos, y todo tipo de posibles cosas negativas, además de las enfermedades que vienen propiamente por el agua acumulada. También ahí se crean bacterias que van a dar al traste con los muchachos que por ahí pueden pasar en algún momento determinado con algún descuido. El periódico El Caribe habla de Danilo Medina y cómo rendirá cuentas el próximo 27 de febrero. Dice Yanesy Espinal en su perspectiva y en la lectura que ella hace de ese panorama, que Danilo esas cuentas las va a rendir con una baja presión social, que también hablaría en el Congreso, ya particularizando con una ADP que está más o menos en calma. Dice que con la desarticulación de la Marcha Verde, que no es verdad, Yanesy Espinal, no es cierto que la Marcha Verde está desarticulada. Bueno, podría estar en efecto un poco en baja presión o en reflexión. Y habla también del Colegio Médico Dominicano y los grupos de transporte que están más o menos en reflujo. Es su lectura y es lo que se proyecta entonces como información principal del periódico
el Caribe en este día. El Listín Diario dice, defensa de Díaz Rúa juzga falsa acusación del Ministerio Público. La defensa del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, planteó ayer a un juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia que la acusación presentada en su contra es falsa, incoherente y carente de verdad. Eso por no decir que quienes fueron sobornados con los 92 millones de dólares que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado aquí en el país. El jefe de la Policía Nacional de San Cristóbal dice, me voy con la frente en alto. Ese es Oscar Tejada Báez, que expresa que deja la comandancia de la provincia, pero sin defraudar a la policía, su familia y la sociedad. Leonel Fernández presentará su más reciente obra sobre Juan Bosch, la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Mientras tanto, la Junta dice que los partidos prefieren el voto automatizado al manual. Ahí está, la falta de lealtad a la Constitución provoca caos, provoca violencia. Eso lo dice el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, quien habla del continuismo y cómo lecciona, dice grandemente la credibilidad de la democracia, la fortaleza en las instituciones. Además de las cochinas aguas que ruedan por Santo Domingo Oeste, hay más problemas, el caos y la alta criminalidad en las caobas. Ahí está la Junta de Vecinos diciendo cómo se producen atracos y otros hechos delictivos en la comunidad de las caobas. Mientras tanto, el Papa abre cumbre sobre prevención de abusos. Gustavo Montalvo dice que la presidencia va a seguir trabajando por la patria con el pacto, sin el pacto, no importa, dícele él. Afirma que el gobierno seguirá adelante y lo hará a favor del país. La Fuerza Aérea Dominicana y la DNCD acuerdan estrategia conjunta para enfrentar el narcotráfico, mientras a la prisión van los implicados por 689 kilos de drogas que fueron decomisados. El colapso del drenaje, el caos en el tránsito, es la foto principal que trae el periódico El Día. El cúmulo de agua en la intersección de las calles Juan Bolenilla y Guarocuya, que dificulta la cotidianidad en esas vías. Eso es en el Sánchez Quisqueya. Qué foto tan terrible. Yo creo que esas fotos, ese retrato se puede definitivamente proyectar en casi todo el país, o por lo menos en el Gran Santo Domingo. Es noticia el colapso del drenaje y del caos en el tránsito. Bueno, el CAID cambia las vidas y asegura el futuro de miles de niños. El CAID, que es el Centro de Atención Integral para la Discapacidad. Abogados de Díaz Rúa alegan que la acusación es falsa, la trae El Día. El Papa abre la cumbre contra abusos sexuales. Se discuten 21 propuestas para castigar a los sacerdotes que comentan pederastia e información a propósito de la mirada que hacemos al mundo, donde vemos que Juan Guaidó viaja a la frontera colombo-venezolana, nota fechada en Caracas por la agencia EFE, también el Papa que llama a escuchar el clamor de las víctimas de abusos sexuales. Es un tema que se ha soltado, pero como de locura, siempre ha estado ahí en la agenda, muy tranquila, ¿no? Por lo menos han sido los intentos, pero Francisco inauguró ayer una cumbre sobre prevención de abusos en la iglesia, y ya ustedes saben el avispero que se ha soltado, que desde hace rato se viene hablando después de esta cumbre que ha abierto el Papa Francisco. Aumentan en 150% las deportaciones desde Nueva York. Eso es noticia también en el día de hoy, no solamente a República Dominicana, también a otros países de América Latina. Tenemos que las Bahamas reanuda la repatriación de haitianos, no sé cuántos son, pero óyeme, es incesante la cantidad de haitianos que vienen desde las Bermudas. Y teniente apresado en Estados Unidos tenía una lista negra de grandes políticos. Tú sabes que esa es la información que nosotros servimos aquí, la que vino de Haití, ¿te acuerdas? Que decía, nos acaban de enviar esta nota, y venía con esto armas, teléfonos celulares, manipulación de drones, a propósito de cuando estaba más en su punto de efervescencia, esa nota nosotros la servimos, y precisamente en el día de ayer veía algunos corresponsales en Haití que estaba hablando de cómo fueron trasladados a Estados Unidos estos oficiales norteamericanos. Bueno, ¿qué va a pasar? No sé de qué se le va a acusar, porque lo que fue en territorio haitiano, tampoco.
pero qué bueno que tenemos buenas fuentes que nos sirvieron la nota Sí, y antes muy de que así, incluso. bastante, y en efecto, ahí está. El Consejo de la ONU, que está muy preocupado por las protestas en Haití, sabes que está convocada de nuevo hoy, ¿verdad? Va a ir a las calles. Hoy los haitianos volverán a las calles, a expresarse de nuevo. Haití cumplió ya este jueves 2 semanas de tensión política, de tensión social por las Inestabilidad movilizaciones. terrible. Increíble. Hicieron un paro, pararon por 2 o 3 días. Hoy se convoca de nuevo y sabemos cómo detonan entonces esas protestas haitianas. Pero ahí está. Llevan detenidos con armas en Haití. Ja, míralo ahí, los extranjeros que fueron presentados ante un juez ahí en Puerto Príncipe. Esa es la nota y con esa nos vamos con Kelvin. Vamos a venir entonces con otras informaciones. Z101. Bueno, ahí está. Regresamos de nuevo con todos ustedes cuando son las 5:21. Este es el Gobierno de la Mañana con muchas informaciones. En el ámbito internacional todo gira mucho, como es desde hace tiempo en torno a Venezuela, cuando se plantea el caso de Bolsonaro, por ejemplo, cuando se le habla de cómo puede estar arrodillado a Donald Trump para intervenir Venezuela, o cuando está el planteamiento de quién es que gobierna precisamente viendo las cosas en Estados Unidos, justo por algunas intervenciones que tienen que ver con América Latina también. Se hace la pregunta si es Donald Trump, si es Pence, si es Pompeo, si es Bolton. Todo eso son motivos de análisis, como es el caso de la OEA, como es el caso de la democracia, también aplicado a América Latina, como es el caso de Ecuador, y los derechos enajenados, moral de criticar la situación venezolana, el gobierno paraguayo frente al proceso también bolivariano, en fin, todo gira en torno a esto, pero yo creo que una reflexión interesante sería respecto de la Organización de Estados Americanos, OEA, porque la OEA ha estado bastante activa, ha tomado un protagonismo increíble en estos días, ¿no? En ese resumen que tiene que ver con la situación latinoamericana. Una OEA que se creó, ¿cuándo? Bueno, en 1940, entre el 47 y el 48, con unas raíces que son más antiguas ciertamente, con unos esfuerzos de integración regional desde finales del siglo XIX. Pero lo mismo que pasó con otras organizaciones multilaterales, también esos dirigentes que apoyaron a la organización regional para que pudiera actuar como contrapeso y también para que pudiera contener esos conflictos internos y esa fuerza unificadora para protegerse de las amenazas externas, el papel y el rol de la OEA como que definitivamente dio un giro en los últimos tiempos y también ha dado motivo para que puedan tomar e iniciarse otras formas de integración. La realidad del poder, la hegemonía, los intereses económicos, no solo económicos de Estados Unidos, en la región, parece que han carcomido lo que es la verdadera misión multilateral de la OEA desde sus orígenes. Así es, de una crisis política a otra, esa dirección ha seguido esas órdenes como si nada más respondiera a lo dicho por Washington, haciéndose de la vista gorda ante las violaciones a su carta, que es respaldada por Estados Unidos, pero al tiempo mismo aplican mano dura contra las naciones que desafían los intereses del gobierno de Washington, y se supone que la OEA no debe servir solamente a Washington, y entonces eso ha sido especialmente cierto bajo el liderazgo más aún del uruguayo Almagro. Ahí se ha sentido mucho más ese intento de instalar, por ejemplo, para caer al tema que es Venezuela, instalar a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Se cita como uno de los ejemplos últimos, pero un patrón que ha sido muy sesgado de la OEA de apoyar muchos fraudes electorales de las derechas mientras opera estrategias de cambios de régimen que han sido diseñados por los gobiernos de Estados Unidos contra gobiernos de izquierda y que ha dejado una estela muy sangrienta de mucho malestar social y de migración muy forzada, ¿no? Y mucho autoritarismo también en el continente. Entonces, esa trayectoria
de la OEA para socavar la democracia, renegando de lo que son sus orígenes. Cuando Juan Guaidó se declaró presidente de Venezuela, en ese mitin en la calle, el secretario general de la OEA lo felicitó inmediatamente y trató de crear los canales diplomáticos para resolver la crisis, sabiendo que no podía obtener suficiente apoyo en una votación de la Asamblea General de la OEA. Almagro anunció su apoyo personal a Guaidó y como representante de la OEA ha debido guardar las formas y mantenerse, como dicen, a un brazo de distancia de las posiciones personales. Posteriormente obtuvo reconocimiento de un subgrupo de naciones conocido como el Grupo de Lima, con la importante sección de México, pero eso dejó claro, muy claro, ¿cuál ha sido esa posición de la OEA? Un uso altamente personal del cargo del secretario general suscrito y que ha provocado muchas protestas de las naciones del CARICOM, por ejemplo, donde se expresaron incluso su líder. Almagro ha asumido el cargo desde el 2015 y ha sido uno de los líderes más agresivos de la OEA en la representación de los intereses de Estados Unidos, lamentablemente. En Haití, Linares, que se integra, saludos, mi querido. Buenos días. Buenos días, pero hemos dado seguimiento, por ejemplo, al tema de Haití, donde la OEA ha manipulado y ha socavado sistemáticamente las elecciones a instancias del gobierno de Washington. En 2010, por ejemplo, apoyó la imposición de Michel Martelly, que vimos después cómo terminó, y proporcionó una especie de barniz para la injerencia abierta de Estados Unidos en las elecciones después del devastador terremoto de enero del 2012. En el 15, la OEA certificó una elección fraudulenta y violenta. Entonces, esas complicidades de la OEA con el plan de Estados Unidos de impedir que los haitianos decidan el futuro de su país también ha sido un factor muy importante en esas protestas contra el presidente Jovenel Moïse para retrotraernos a lo que ocurre en este momento, que han llevado a una situación de mucha violencia, de escasez, de inestabilidad y de una aparentemente y permanente inestabilidad que sabemos que es desde siempre. En Honduras, las acciones de la OEA terminaron por eliminar cualquier esperanza de que se pudiera desempeñar en un papel de árbitro imparcial. Y durante el golpe de Estado de 2009, que referíamos ayer, y durante la organización protestó inicialmente por la destitución militar del presidente constitucional, pero no logró restaurar ese orden democrático a pesar del amplio consenso con los Estados miembros. En las elecciones de noviembre, en el 2017, para dejarlo nada más ahí hasta el caso Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández se postuló nuevamente y a pesar de la constitución hondureña, que prohíbe explícitamente la reelección y aparentemente él perdió todo. Entonces, el gobierno suspendió el conteo de votos, se instaló con el cambio de las tendencias que le dio la victoria a Hernández, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y, por supuesto, Hernández asumió el cargo en medio de las protestas generalizadas y la OEA no titubeó para nada, negándose primero a validar las elecciones, citando irregularidades, errores y problemas sistemáticos en el proceso electoral. O sea que ha estado muy mediatizado, Linares Milagro, sí, el tema OEA en América Latina, y si nosotros seguimos citando ejemplos, entonces no terminaría. Bueno, y con estos ensayos que resulta que en la mayoría de sus acciones no les resulta provechoso porque entonces se comportan como verdaderas fieras. Usted lo tiene en el caso de Honduras. Yo siempre lo señalo aquí con Zelaya. Derrocaron a Zelaya por el tema de la reelección. Sin embargo, para quedarme en el tema de reelección, este señor Juan Orlando Hernández se pudo postular. ¿Y cómo se pudo repostular nuevamente? Con una decisión del Tribunal Constitucional. Y para los que dicen que los venezolanos han salido en masa de Venezuela, debemos decir que la crisis política hondureña ha obligado a miles y miles de personas a huir, buscando refugio en Estados Unidos, donde muchos tienen incluso familia, con una violencia y un éxodo masivo, señores del país, que son síntomas de esa situación. Porque parte de las estrategias de los políticos norteamericanos son utilizar esa gente nicaragüense y esa gente de Centroamérica, principalmente para colocarlos en México en el muro, traerle primero un problema a Tijuana, para que ustedes lo entiendan. Tijuana, que es una ciudad que ya la alcaldía ha dicho
en sus escritos financieros, que ya comienza a tener problemas por esta llegada en masa de inmigrantes. Pero me quedo en el tema, por ejemplo, de la reelección en Honduras. Cómo este tema pasa a ser tenebroso para una parte y cómo entonces pasa en otros tiempos no ser tenebroso por la influencia que generan sobre los pueblos dichas organizaciones. ¿Y qué pasa entonces con estos monigotes que ponen? Monigotes que pueden bailotear con ellos. Sencillo. Miren a Lobo. Después de Zelaya, ¿quién viene? Lobo. Y fíjense lo que hizo después ese gobierno. Y fíjense ahora lo que ha hecho Juan Orlando Hernández. Y váyase a Ecuador. Ayer hablaba aquí, así rapidito, antes de irnos a la pausa ayer, de la situación en Ecuador. Este señor que criticaba a Correa por sus constantes endeudamientos, sin embargo, hoy ha tenido que anunciarle al pueblo ecuatoriano que tiene un acuerdo con el FMI y cuántos millones de dólares va a resultar esto para el pueblo ecuatoriano. Pero mira, Linares, para ni irte más lejos, porque se hace mucho énfasis sobre el éxodo, y es verdad que han salido, pero mientras las familias hondureñas, para volver ahí, porque son los que han protagonizado esas peregrinaciones, enfrentan la criminalización, incluso la muerte en todo ese trayecto migratorio. Muchos expertos, no pocos, han coincidido en que la única manera de detener ese desplazamiento forzado es abordando las causas profundas de la migración. Almagro y la OEA, que han jugado un papel importante en generar esas causas, han guardado mucho silencio sobre las violaciones de los derechos humanos para el tema de los migrantes del gobierno de Estados Unidos, porque, señores, no se notan los hondureños que salen de ahí de Honduras, ni tampoco los desfases que hubo en las elecciones. La participación antidemocrática de la OEA, no estoy diciendo que en Venezuela las cosas estén bien, reitero permanentemente esto, tampoco estoy diciendo que lo ha hecho bien Maduro, para que no se confundan, ¿verdad?, que son ligerísimos a veces. Lo que estoy diciendo es que como en Venezuela, también otros países, quizás con una crisis más profundizada, pero que no tienen petróleo, ha sido así. La participación antidemocrática de la OEA en los asuntos internos de las naciones americanas no se va a tener en Venezuela, para que se lo sepan. Los planes de Almagro, de Trump, para el cambio de régimen en el continente, colocan a Cuba como la siguiente lista, lo han dicho y con mucha claridad. El especialista estadounidense en el derrocamiento violento de los gobiernos populares, Elliot Abrams, que lo mencionábamos ayer, elogió recientemente a Almagro en un artículo del Consejo de Relaciones Exteriores y lo llamó poner fin a la revolución en Cuba. Abrams, que es ahora el enviado especial de Donald Trump en Venezuela. Bueno, yo, que usted más que nadie lo sabe, yo no tengo ninguna coincidencias así con el régimen cubano. Simplemente tengo respeto por los pueblos. No, pero que simplemente nada más vemos un poco desde fuera qué es lo que está pasando. Oiga, y aquí en este caso más bien es el papel de la OEA. Sí, pero es que esa OEA también en su momento afectó a la República Dominicana. Mucha gente dice que los tiempos cambiaron. No, los tiempos cambiaron. ¿Para quién? ¿Para quiénes cambiaron? ¿Para qué sector cambiaron dentro de la República Dominicana? ¿Y cuántos muertos tuvo que recoger la familia dominicana con esa intervención norteamericana de parte y parte? Porque llegaron a morir dominicanos, no fueron... En algún sentido se pierde la esencia entonces de la Organización de Estados Americanos, que lo que debería es llamar a responder a los intereses. A razones por las que surgió. Se ha desnaturalizado totalmente. Y usted se va, por ejemplo, a qué fue lo que provocó. ¿Cuáles fueron las causas que provocaron esa Segunda Guerra Mundial? Discúlpeme, Ivonne, esa Segunda Guerra Mundial fue principalmente esos pueblos oprimidos. Mira, tú te consultas, por ejemplo, al embajador de Estados Unidos sobre cualquier tema y te dice, bueno, la posición de mi país es tal, es cual. Pero su posición, la suya, la personal, no te la va a dar porque tiene un papel diplomático. No puede. Entiende, eso mismo aplica, por ejemplo, para la OEA. Sí. Usted no puede hacerlo. Entonces, mira, yo veía a Laura Carlsen, que es una politóloga y periodista mexicana muy aguda, analizar un poco este tema. Leía un artículo que publicaba esta semana y cuando hablaba de esa convergencia de esos halcones más sangrientos de Washington, del ascenso del neofascismo, de una organización de Estados americanos que ha perdido toda la pretensión de independencia y proyectando esa sombra tan peligrosa en la región, señores, que eso mucho más allá de las
endulzamiento que hacen muchos respecto de la solución que pudiera tener el tema venezolano es lo que debería de llamarnos a la reflexión. Si la democracia tiene que sobrevivir, las naciones tendrán que volver a las definiciones esenciales y también van a tener que rechazar todos esos programas ideológicos de promoción de la democracia, que al final terminan como una... O sea, pervirtiendo de alguna forma y promoviendo la autodeterminación y el gobierno de los pueblos, que ya es una palabra tan repetida en estos días, pero que tiene simplemente que ser así. Tú no tienes que estar de acuerdo con el gobierno cubano, ni yo tampoco, Sí. O con lo que pasa, por ejemplo, Pero es un en gobierno, Bolivia. pero por ejemplo, No, yo o sea, siempre vivo aquí, ustedes lo saben, en nuestros comentarios, Ivonne, comparando algunas cifras. Un pueblo que tiene 60 años bloqueado económicamente. Un pueblo que tiene 60 años maltratado. Sin embargo, tiene la nobleza de presentarnos a nosotros grandes profesionales y tiene la nobleza de presentarnos a nosotros que el analfabetismo en Cuba es un mito. De que la ciudad sanitaria, analfabetismo, ¿me entiendes? para nada. De que la ciudad Peligro. sanitaria... ¿Y la salud? Ahí voy. Sí. El drenaje pluvial, sus ciudades funcionan a la perfección. Entonces, bueno, que hay delincuencia, que hay mafias, como en todas las partes del mundo. Ahora, ¿qué busca entonces Estados Unidos? ¿Qué busca la Unión Europea? Tratando de desestabilizar a gobiernos como el de Cuba, como el de Venezuela, como el de Nicaragua, como el de Honduras. Pero voy. Entonces, pero ahora resulta que Cuba es también entrada en el paquete, metida en el paquete. Y uno se pregunta, pero ¿qué busca entonces? El paquete inició con Cuba. Lo que pasa es que no han podido. No han podido, pero ahora vuelve otra vez a la carga Cuba. Mira, es que ya no es una apariencia, sino es real esa derechización de la política latinoamericana. Pudiera llamarse así, ¿verdad? O sea, los casos de Argentina, de Chile, de Brasil, de Colombia, son tan evidentes. Y no es necesario ya repetir ni siquiera lo que medios independientes han denunciado tantas y tantas veces, que es una realidad. Que la alienación con la Casa Blanca, estar ahí en la misma línea de pensamiento, alineaditos todos, en la misma filita todos, con la Casa Blanca, con sus pertenencias, sin escrúpulos, al cartel de Lima, de esos países, simplemente tenían un objetivo. Pero vámonos a Bolivia, Ivonne. Y Bolivia ahora inició un proceso de contra Evo, muchos sectores contra Evo por el tema tan controversial de la reelección presidencial de Evo Morales. Recuerden ustedes que el propio Tribunal Constitucional, a diferencia de el señor Juan Orlando Hernández, las reacciones, porque el resultado es lo mismo, pero vamos a ver cómo se establece. Bueno, Evo fue habilitado para poder aspirar, y sin embargo le tienen a Bolivia en las calles. Y Ecuador, Ivonne, finalmente, que Ortega reinicia las conversaciones con la oposición y con la juventud. Pero tú sabes cuál es la desgracia de todos estos pueblos, la reelección. Es la reelección. Yo no creo que sea la reelección, Milagro. Pero, Ivonne, debemos ser coherentes. Si decimos que la reelección es un mal, aquí, entonces la reelección, el querer perpetuarse eternamente. No, pero es que ese es un anuncio, un análisis a la reelección de un pueblo. Esos problemas, pero ese es uno de los problemas mayores de los partidos. Pero es que, Milagro, no tenemos que ir a la pausa, pero es muy amplio lo que acabas de plantear. Porque en el caso de Honduras hay una reelección favorita. En el caso de Bolivia no hay una reelección favorita. Entonces, en República Dominicana, cuando se habla de reelección, no hay reelección favorita. Y en el resto de los pueblos que tienen gobernantes de izquierdas. Si tú quieres, lo vamos a profundizar después de la pausa. No, después de la pausa ya venimos con otra cosa. Pero no, ojalá y fuera eso tan simple como Milagro lo pone. Si fuera así, entonces no estuviéramos hablando del tema. Es que el tema tuyo es simple. Z101. Bien, aquí estamos de regreso con todos ustedes en este Gobierno de la Mañana, Z101. Por supuesto que a las 5:45 minutos es tiempo de los oyentes. Lo saben y por eso están ahí, atentos a las
informaciones, para emitir sus opiniones, llegado el momento. Así es que vamos a ver, entonces vamos a tomar las llamaditas. Mientras tanto, vamos a intentar conectar con ZTV, ¿verdad? Con las personas que a través del chat nos dan seguimiento. En tanto yo puedo conseguir y conectar con el chat, vamos entonces a tomar las llamadas. Buenos días. Buen día, Ivonne. Buenos días. Ayer escuchaba yo en el gobierno de la tarde que a quién prefería que el gobierno, que Danilo se cancelara en el ahora 27, cosa que no lo hace. Pero yo creo que el que tiene que cancelarse es el pueblo. Nosotros, los dominicanos, somos gente que estamos acusando al gobierno, debemos acusarnos nosotros mismos, que volvemos y votamos por esa maldita gente. Ay, Buenos días. Buenos días para ti, buenos días. temprano no. Buenas. Buenos días. Buenos días, Sí. distinguidas damas. Le habla Genaro Leo, el 14. Hola Genaro, buenos días, adelante. Yo también quiero invitar al país, al pueblo dominicano, ya que nos visitan muchos extranjeros, que en Montecristi tenemos un carnaval diferente, viene de los españoles, herencia española, un carnaval que a fuerza de rabiza entre toros y civiles, que las calles de Montecristi los domingos, y así los invitamos a visitar a Montecristi en el carnaval. Muchas gracias y buenos días. Felicidades. Gracias, buenos días para ti, buenos días. Sí, buenos días, Ivonne. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes, Bien, princesa? ¿y tú? Oye, yo oigo, sobre todos los días te oigo, con esta situación que se está dando en América, tú ves, y cómo estos gobiernos progresistas han ido siendo socavados y no han podido dar una respuesta a su pueblo y han tenido que declinar, y en otros casos. Y el caso de Venezuela no es de ninguna manera extraño, es lo mismo. Fíjate, lo que le echaron a Venezuela lo hizo Leonel Fernández aquí en el 2004. A Venezuela le sacaron más de 50.000 millones de pesos de dólares de su economía. A la República Dominicana en el 2004 Leonel le sacó 2.000 millones de una serie de empresarios. Le sacaron 2.000 millones de pesos y socavaron la economía, pararon una inflación que este pueblo sufrió. Y ese es un mecanismo económico que se está usando ahora, pero no veo desde el punto de vista del actual orden económico internacional que pueda haber una fórmula, que esos grandes capitales Bien. puedan ser destronados Bien. de alguna manera, porque la economía asociativa. Vamos a dejarlo ahí, Mario, porque imagínese, usted tiene que pensar que hay otras personas que también quieren participar, mi querido. Buenos días. Sí, buenos días, Ivonne, equipo. ¿Cómo está, Samuel? Buen día, Samuel. Estamos bien. Ivonne, Dígale. estuve mirando que están diciendo que va a haber electricidad por un tubo y 7 llaves a partir de este fin de semana, Punta Catalina, a funcionar. ¿Será verdad? Dicen ellos que va a partir de mañana, ya va a arrancar con 40 megas. Ivonne. Eu. Y otra cosita que he visto que es muy preocupante. Ujú. Los servicios de inteligencia dominicanos, Ajá. ¿qué pretenden hacer con esta amenaza de robo de niños que hay allá? Que he visto 4 niños que han sido víctimas de trato de que se lo han tratado de robar, supuestamente, para traficar con sus órganos. Bueno. Nadie le va a hacer caso a este caso. Bueno, Vamos a eso dejar de que se lo- implante esta nueva modalidad. Eso de traficar con los órganos siempre se ha dicho, nunca comprobado, pero en fin, aquí hay tantas situaciones y tantas expresiones de violencias y extrañas que nada se duda, Samuel. Bueno, ahí Pero está. que hagan algo, por favor. La niñez hay que protegerla, por lo menos que se beneficien los niños de algo, de Ah, las sí. cosas que hacen en nuestro país, que no hace nada por nada. Perdón, ahí está, muchas gracias. Vamos con esta, buenos días. Sí, buenos días, el profesor Servio Ortega te habla. Hola, profesor, ¿cómo está Sí, para saludar la salida de Hipólito Mejía como político. Hipólito, tú eres de nosotros. Oh, mi Dios. Recuerda aquella frase cuando querían que tú le subieras el gas a la cama de casa, tú dices que mejor renunciaba. Hipólito, hay que acabar con la corrupción del PLD. Hipólito, a la calle. Hipólito, tú eres la oposición. Gracias. Ahí está, muchísimas gracias a usted por su participación, profesor. Gracias, buenos días. Buenos días. Buenos días, Buenos días, hola. Luis Rodríguez, San José del Puerto. Adelante, Luis. La clínica rural de Pito Rabo está cerrada, la botica popular, porque está de vacaciones la atiende. Y han nombrado 2
que solamente vienen 2 veces a la semana. Para terminar, Ivonne, urgente a la oposición. Según Johnny Vázquez, está asegurada la reelección y en la primera semana de marzo van a conocer eso. La oposición que se una y que lleven nuevo vuelo cuando hagan la asamblea en la CIRI. Muchísimas gracias. Vamos con esta. Buenos días. Ok, buen día. Buenos días. Buenos días. Este pueblo lo que tiene que olvidarse de Danilo, de Leonel y de Hipólito, que venga algo nuevo. Que la juventud que ni siquiera se deje asesorar de ellos tres, porque si se deja asesorar con esa misma idea que ellos tienen, es para atrás que vamos. En 22 años ellos no han hecho. ¿Por qué quieren volver, señores? Ahí está. Muchísimas gracias. Buenos días. Su opinión. Buenos días. Buenos días. Ivonne, Víctor Núñez de Laguna Salud del equipo. Hola, Víctor. Ivonne, Diga. nosotros los dominicanos no tenemos ni pie ni cabeza. ¿Usted sabe por qué? Navarrete le hace 24/7 juega al Estado Dominicano del gobierno. ¿Y usted sabe quién gana? Danilo Medina. Bueno. Se me cuida. Bien, igual usted. Buenos días. Buenos días, Ivonne y el equipo. ¿Cómo están? Merán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, Ivonne, aquí siempre se han criticado las grandes obras que se hacen. Mira, y Punta Catalina va a empezar a trabajar. Mira, los túneles elevados. Siempre se han criticado. O sea, que los gobiernos del PLD lo que tienen que seguir trabajando en la mayoría del pueblo, por el favor del pueblo. Pasen. Bien, buenos días. Buenos días. Buenos días, Ivonne. Le habla Luigi, zona universitaria. ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Yo realmente no comprendo la cultura dominicana. Anoche yo escuchaba a un hombre, ¿verdad? Por supuesto periodista o locutor en la Z, que la marcha verde desapareció, que la marcha verde... Señores, la marcha verde es un fenómeno que ha creado aquí una gran actitud para que los funcionarios de basurero frente a la cosa pública vayan presos, igual que la gente pobre, igual que el dominicano a pie. Pero entonces, en vez de ayudar los movimientos de la marcha verde, igual que Loma Miranda y otras cosas, lo que hacen que critican porque pertenecen al PRD, porque pertenecen al PLD. Si no, el país no va a avanzar si seguimos así, porque el desarrollo de la democracia es una nación más completa que una dictadura. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Buenos días. Baje el volumen de su radio, por favor. Tiene que bajarlo porque se escucha distorsionada la comunicación. Adelante. Sí. Buen día. Adelante, buenos días. Saludos para Jesús Nova. Yo creo que el primer soplapote es Linares, que está ahí. Ay, hombre, déjense de cosas, señores. Vamos a utilizar el tiempo en aportes. ¿Qué les pasa? ¿Por qué nosotros tenemos que reducirnos a eso, por favor? Esto no es personal, cada cual tiene sus posiciones y las expresa y punto. O sea, no ganamos absolutamente nada y tomemos el tiempo para nosotros asumir y decir lo que nosotros creemos. Pero ¿qué rabalización es que hay de la comunicación en todos los sentidos? Buenos días. Óyeme, dime. No, déjalo ahí. No, pero brevemente, Ivonne. Miren, señores. Un momentito. Tanto en Z Digital como en Twitter, como en todas las formas que nosotros interactuamos aquí, y todo el mundo lo sabe, nosotros interactuamos con los que tienen diferencia y con los que no. Y un ejemplo claro es Yulisa Alba, que muchísimas veces tenemos encontronazos, pero en temas decentes. Entonces, este grupo de animales que llama la Z para... no caigan en lo mismo, tú también, porque vamos entonces a seguir. Porque es que no podemos... Óigame, Ivonne. Déjame tomar esta llamada. No podemos permitir eso. Ahorita, espérate. Sí, está bien, ya lo dijimos claro, pero no podemos caer en lo mismo que estamos criticando. Buenos días. Buenos días, Ivonne. Antonio Romero Luperón. Hola, Antonio. Muy bien, con relación a la transparencia internacional, objetó el voto electrónico, que cree que puede haber un fraude en las elecciones que vienen. Así, mucho ojo para la oposición, que atienda ese mensaje que mandó esa presidenta de transparencia internacional. Buenos días. Buenos días para usted, buenos días. Y buen día, Ivonne y el equipo. Buenos días. Yo pienso que la mayoría de las obras que se han construido aquí, históricamente, han sido importantes, la mayoría. Ahora, no podemos dejar de cuestionar que más de 50.000 millones de dólares que este país debe, es debido a las sobrevaluaciones que han hecho a todas esas obras. Y que las obras las hacen generalmente no para resolver un problema de la ciudadanía,
sino para enriquecer un grupo. Y eso tenemos que cuestionarlo siempre. Y en el gobierno, los gobiernos del PLD, eso se ha incrementado. Y por eso nosotros tenemos que estar firmes y sacarlo a todos de ahí. Bien, ahí está. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Buenas. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Bueno, para par de puntos ahí, Ivonne. Ajá. Lo que pasa es lo siguiente, usted también hablaba de la reelección. Recuérdese que la reelección es un atraso para los países y se crean dictaduras porque cada funcionario se cree que es dueño, el presidente cree que es dueño del país y eso va creando daño y lo que le hace daño a la ciudadanía. Entonces, pero reelección, hay que salir de Danilo y su gente y salir y ya, se acabó el relajo. Bien, ahí está. Muchas gracias. Buenos días. Buen día. Buenos días. El problema es que... hola, Ivonne. Hola, hola. El problema está, mi amor, en que Transparencia Internacional quiere incluirse entre temas que no puede manejar en la región. Porque es que cada país tiene su propio problema independiente. Y cada cual sabrá cómo manejarlo, pero no tiene que imponerle cosas a nadie. Interponerse con la independencia de cada país. Bien. Buen día. Ahí está. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Señor. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi man? Dígame a ver. Estamos bien. Oye, yo siempre tengo algo que decir. Diga. La gente no va a estar en la elección del diablo, de esa elección del diablo, quieta y vamos a hablar de otros temas más importantes del país. Todo el mundo quiere elección aquí, sindicatos, regidores, todo el mundo, que está ahí no quiere salir. Oye, Ivonne. Visita ella por el señor de la República al municipio de Mella hace ya un par de meses largo. Es donde se comprometió con el director del INDRI, le ordenó de inmediato la construcción del sifón de la colonia mixta de Mella, que eso tiene una extensión de terreno. Uno de los mejores tiene que por aquí, de estas zonas están ubicadas en la colonia mixta de Mella. ¿Y cómo es posible que ese señor, aquí ese señor director del INDE, el don Olgo Fernández, se pone a mentir, decir a los medios de comunicación de que ya se dio inicio a la construcción de ese sifón? Eso es una falaz, eso es mentira. Bien. Entonces, los agricultores de esta zona, lamentablemente, después que Olgo Fernández llegó a esa posición sustenta, lamentablemente la agricultura aquí se la está llevando el mismo demonio. Déjalo ahí, por Dios. Ay, Buenos Dionisio, días. ¿usted está? Buenos días. Aquí está el señor Leonel Fernández y que en una encuesta por encima de todos los demás candidatos. Como yo me cantante. Digo, pero qué malditas habladurías. Ay, Dios mío. Buenos días. Señor, hoy es viernes. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, Ivonne. Buenos días. Ivonne, Señor. yo observando la situación de los partidos emergentes pequeños y viendo el empuje que tiene el nieto de Trujillo, a ellos no les preocupa que ese señor esté marcando en todas las encuestas de un 3 a un 7% y ellos no sobrepasan ni el 1. Bueno, ahí está. Gracias. Esa es su observación. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Esta encuesta me recuerda a mí a Joao Santana, porque Danilo debiera de hacer ejemplo. ¿Por qué? Porque es el presidente. Ahora bien, el expresidente Leonel Fernández debiera estar preso por el robo contra el Estado de muchísimas cosas como los supertucanos. Más sin embargo, no está preso y la mayoría, como el senador de San Cristóbal también. Y todo lo que vendieron, además, nada más quedan 4 aviones porque vendieron 4. Así que el 27 de febrero vamos a ver si van a estar los 8 aviones supertucanos. Bueno, ahí está. Muchas gracias. Buenos días. Sí, buenos días, Ivonne. A decirle al negrero que llamó ahorita a Dionisio, que ayer me dijo que yo parece que sufro de amnesia. Lo que tiene que tener cuidado la gente así profundo, comenzando por su negro, que bastante marginados estamos, usted con bocinas como él, porque se ha convertido en un bocinón, un amplificador grandísimo. Bueno. Buenos días. No, para decirle que Leonel aquí no puede volver ni Hipólito ni Danilo, porque ya estamos hartos de tanto robo y de tanta vaina. Coño, dominicano, despierta. ¿Y quién? Bueno, pues ahí está. Buenos días. ¿Por qué di cuál es tu candidato? No, hombre, Linares, no venga tú también, tú a reducir la vaina esa. Tú sabes que aquí hay crisis de alternativa también y de liderazgo. Bueno. Eso es lo que están planteando. Y estamos hablando de Bueno. emergencia de liderazgo. Pero tú eres un
muchacho joven que está aspirando. ¿Y cómo que tú te pones de incoherente? Buenos días. Yo Buenos no días. ni nada te voy a decir. Buenos días. Buenos días. Es que eso Le te afecta habla. a ti. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Le habla el licenciado Hugo Segura. Yo soy profesor de meteorología de la UAS, y licenciado en ciencias meteorológicas de la Oficina Nacional de Meteorología. Sí. Le estoy llamando para hacer una corrección de la hora. Adelante. El señor Álvaro dice 7 de la mañana, hora estándar del este. No, eso no es verdad. La hora del este hay que sumarle 4 a la de nosotros. Entonces, a las 7 son las 11, ¿Qué es lo correcto? hora estándar del este. ¿Cuál es la No 7, ¿se entiende? Dígalo de nuevo, por favor, la corrección. Ok. Don Álvaro dice 7 de la mañana, hora estándar del este. Eso no es correcto. La hora estándar del este de aquí hay que sumarle 4. Es decir, las 7 son las 11 en el estándar del este. ¿Se entiende? Muy bien. Es la hora internacional, le llamamos hora Z por Time Meridian Grind. Ok, ¿con quién Porque hablamos? aquí, o sea, de todos los espectáculos se dan en hora Z, y casi cada país lo adapta. Nosotros debemos sumar ahora 4 horas. Bien, Horas. muchísimas. O sea, a las 10 de la mañana de aquí son las 14 en hora estándar. ¿Se entiende? Muchísimas gracias, me parece muy atinada su corrección, profesor. Muchas gracias por el dato. Buenos días, última llamadita. Buenos días. Nueva York con Ramsey Trujillo. Ay, no, desde ahorita tú estás con eso, qué cosa tan grande. Última, vamos a tomar una última. Buenos días. Buenos días, estoy de acuerdo con el profesor de la Universidad Autónoma, que el señor que sale a las 7 de la mañana siempre está sumando 4, 5 y 6 minutos a su favor. Que diga la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Ya, a mí me porque es un coge tarde asunto para el técnico, trabajo, papi, por vamos el a carro, hacer hablando un carajo mentira. con eso. En Nos vamos a cuanto la a pausa, hora. vámonos. Gracias. Z101. República Dominicana, buenos días. Sí, señor, vamos a la segunda hora de este gobierno de la mañana, Z101, cuando son las 6:05. A los que se incorporan, bueno, pues las gracias por estar con nosotros. Jesús es de estos y le damos los buenos días. Buenos días, Jesús. Hola, mi hermana, bendiciones. Buenos días. Aquí estamos, al pie del cañón. Señor, como siempre, ahí está, con una situación bastante complicada y con nuestros vecinos, Haití. Vamos a verla más adelante, porque hoy están convocando de nuevo manifestaciones en las calles y eso sabemos cómo terminan en ese país del Caribe, el más pobre, por cierto. Linares, buenos días de nuevo para ti. Muy buenos días, Ivonne Ferrera. Buenos días, Jesús Nova. Buenos días, Milagros Vera, población dominicana, que sintoniza esta Z101, este gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Yo insisto, la defensa técnica de un imputado se concentra en desmontar las pretensiones del Ministerio Público. Esa es la defensa técnica, debatir y refutar las pruebas que el Ministerio Público tiene en sus manos para imputarle a esa persona. Pero dentro de ese argumento de defensa, usted no puede traer cosas por las greñas, porque más que bien le hacen más daño de lo que usted se imagina. El señor Víctor Díaz Rúa, porque esto es una cadena de respuesta y de ofensa y de enfrentamiento contra el presidente de la República, contra los funcionarios de primera línea del gobierno dominicano. Dice en el juicio que el financiamiento de la ampliación del acueducto de la línea noroeste, sí, él visitó a Brasil junto a una comitiva encabezada nada más y nada menos que por Danilo Medina, quien a la sazón era el secretario administrativo de la presidencia, y lograron condiciones para liberar el mismo. ¿Cuáles fueron las condiciones, señor Díaz Rúa? El presidente el presidente tenía algún poder. El presidente Danilo Medina, que en ese momento era secretario administrativo de la presidencia, tenía en sus manos el poder para lograr dicho préstamo. El presidente Danilo Medina tenía algún tipo de responsabilidad que lo pueda imputar penalmente, porque eso es lo que usted está queriendo ahora. Eso es lo que usted está queriendo. Lanza
en su estrategia de defensa en el juicio, esta cosita ahí, para que quede la duda, y ya ustedes saben, se le echa una lata de aquello o se le intenta echar una lata de aquello al presidente. Y yo le sigo preguntando, como le preguntaba ayer, es sobre la base del odio, del rencor y de la amargura que ustedes quieren llegar al poder con Leonel Fernández. Constantemente desafiando al gobierno, desafiando al presidente. Y usted tiene un candidato potable. Pero ustedes no han entendido que aún Danilo no siendo el candidato, ustedes necesitan al presidente de la República. Y que en las propias mediciones que ustedes le presentan al país, ustedes admiten que están en segundo lugar, en primer lugar, pero que hay una segunda vuelta. Y yo pregunto, ¿cómo ustedes van a rebasar el 50+1 con este enfrentamiento constante con el presidente de la República? Antes de ayer le tocaba a Reinaldo Pared Pérez. Y eso lo entiendo porque es Andrés Bautista, un opositor. Lo entiendo porque es Andrés Bautista, es presidente del PRM. Que lance dentro de su estrategia de defensa eso. Pero ahora tirar al presidente, querer tirar al presidente de la República a un precipicio, yo creo que es una cuestión que la gente sensata al lado de Leonel Fernández tiene que sentarse. ¿Por qué? Porque las amenazas son constantes. Y un equipo que sabe utilizar el poder y un presidente que sabe que ellos utilizan el poder. Y me remonto al 2003, 2004. ¿Cuántos maltratos desde allí, desde el 2003 y el 2004, ese entorno y ese equipo de Leonel Fernández le hizo a Danilo Medina? ¿Cuántos maltratos se le hizo a la pareja hoy presidencial por ese entorno? ¿Cuántos maltratos se le hizo a la gente cercana al presidente? Y ustedes están con una puya por un lado y con una candela, con un brazo de una brasa por el otro. Apóyame o si no te metemos preso. ¿Y con qué ustedes van a meter preso a quién? ¿A qué entorno? Con el único que no cae preso es con nosotros. Oigan bien. Y mire ahora lo que lanzan en el juicio nada más y nada menos que de Odebrecht. Y yo pregunto que si eso es una estrategia política o una estrategia de defensa técnica jurídica. Ustedes no van a llegar al poder sobre la base del resentimiento, del odio, de la amargura. Ustedes tienen que llegar al poder sobre la base de la concertación, arriba y abajo, como lo expresaba el doctor Peña Gómez. Ustedes tienen que llegar al poder, es conciliando con todos los sectores. Pero ustedes tienen asignado hasta los parqueos del Palacio Nacional. Porque ya ustedes llegaron. Y para llegar hay que ganar. ¿Cómo yo me siento representado en el equipo de Leonel Fernández como joven cuando yo veo una serie de gente, una serie de fósiles, porque lo mismo que digo en el PRM, lo digo en el PLD, una serie de fósiles, jefes del fui, yo fui, aquel fue, yo fui. Es así. Aclara eso. Sí, entonces, gente ya, que ya la gente está cansada, está harta. Está harta. La juventud hoy necesita otra cosa, señores. La juventud hoy necesita otra cosa que este can, porque esto es un can. Esto es un can de que tú me dices, yo te digo, aquel me dice, yo te digo. La gente está cansada de eso. Hagan política. Mientras tanto, en los barrios hay apagones por 8, 9, 10 horas. Y ustedes son partícipes de este desastre eléctrico que tenemos. Ustedes que en el año 98 comenzaron una capitalización para entregarle las empresas privadas del pueblo dominicano, las empresas del pueblo dominicano a empresarios privados. Y hoy la generación eléctrica está en manos de un tinglado mafioso. Y hoy usted no tiene energía eléctrica en ningún lado. No tiene energía eléctrica en los barrios. Y me están hablando de delincuencia, criminalidad, violencia.
Pero ¿y no es tu gobierno que está diciendo que el sector privado, ese mismo que conforme el tinglado mafioso, y ahí tienes mucha razón, que vaya también a participar? Y ese no es el mismo gobierno que también le está diciendo, dándole un poder especial a Bichara, para que vaya a hacer la conversión también a otro grupo de empresarios privados, porque de lo que se trataba era de apartar un poco los privados, porque no permitían. Y ese mismo gobierno, ese mismo gobierno es que le está recibiendo presiones por ese grupo privado cuando decide crear Punta Catalina, cuando decide construir Punta Catalina, porque los intereses es que Punta Catalina no funcione y que Punta Catalina no llegue a los pueblos y no llegue a los campos que necesitan la energía eléctrica. Controlar el negocio, pero está bien, controlar el negocio Punta Catalina y controlar el negocio de la generación eléctrica. Entonces, es una lucha de poder. Es que son todos parte del tinglado. Bueno, pero yo siempre he dicho que en Cognama confluyen todo y todos se entienden. Y en el tema eléctrico, todos confluyen y todos se entienden porque es el negocio. Pero yo quiero preguntar que en qué gobierno se inició esto y con la participación de quiénes se inició esto. Entonces, no, lo que pasa es que en este caso es el enfrentamiento constante. Porque que el enfrentamiento venga de un opositor, yo lo veo bien. Ahora, que venga de unos dirigentes del propio partido que van a necesitar mañana a Danilo Medina y que están acorralando al presidente constantemente y permanentemente. ¿Para qué? Señores, pero es que hay algo que no resiste un análisis constitucional ni de derecho. La única persona que no se puede postular jamás en su vida luego que termine este 2020, luego que termine su mandato, es el presidente de la República. Y yo pregunto que si eso no es una violación constitucional. Hipólito Mejía estaba trancado y en una reforma constitucional fue habilitado constitucionalmente. Fuera una violación constitucional si no se hubiesen hecho un acuerdo previo y se hubiesen modificado la Constitución con una cláusula especial para poder darle acceso a que él se repostulara. Una ilegalidad no puede traer una legalidad. Yo no puedo pactar contigo. Entonces, de lo legal fueron a lo ilegal y ahora no, de lo ilegal fueron, de lo ilegal. Se plasmaron algo en la Constitución que resultó ser violatorio de los derechos constitucionales y fundamentales de una persona, que es el caso del presidente. Por un acuerdo político. Por un acuerdo, pero espérate, yo no puedo un acuerdo político. Entonces, porque me convenía. No, entonces ahora hay que volver a arreglarlo porque ahora me conviene que lo arregle. No, es que yo no puedo sentarme en una mesa y en un acuerdo político contigo decir, mira, cuando yo llegue a presidente y tú llegues a secretario, vamos a repartirnos el presupuesto para que tú lo inviertas en educación. Eso es un acuerdo político. Ahora vamos a ver si no violenta la Constitución de la República. Y en este caso es una pregunta. Entonces, en vez de buscarle una salida a eso, políticamente hablando, sentándose, ustedes los que están constantemente enfrentando al presidente. Y yo le pregunto, como le preguntaba ayer, en caso de que el presidente diga, vamos, yo propongo un referéndum, yo propongo una consulta popular, que sea el pueblo dominicano el que diga sí o no. Ustedes tienen forma de aguantar o parar al presidente. Bueno, señores, aquí estamos de regreso con todos ustedes en este gobierno de la mañana, en la Z101. Ayer decíamos a propósito del tema haitiano y estuvimos incluso comentando sobre esto en otros espacios, sobre la visita de la que se nos comentó. Habría que confirmar del director de la Policía Dominicana con su homólogo de Haití en la frontera, una reunión que tiene que ver con todo el tema de los presos que estaban fugados de una cárcel haitiana, 173 a 174, más, ¿verdad? Que se presume arrancaron para República Dominicana. Por lo menos una parte. Por lo menos una parte, y eso sí que es terrorífico. Atención, Danilo Medina. Vamos a ver un poco el tema más adelante. Mientras tanto, los buenos días para ti, Milagros, de nuevo. Gracias, Ivonne. Buenos días, Jesús Nova, Rafael Linares, todo el equipo de la Z101 y el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Gracias por estar ahí. Del otro lado también a nuestros oyentes.
Hoy, señores, nos levantamos con una información que da cuenta de que la Asociación Dominicana de Profesores anunció para el próximo 28 de este mes una jornada nacional de brazos caídos de todos los centros educativos del país. Y eso nos da muchísima grima, nos da el temor de volver atrás con los métodos de lucha de la ADP que ya, bueno, hasta cierto punto entendíamos que se estaban superando, porque los maestros o la dirigencia de los maestros habían entendido que ese no es el método más adecuado, porque es el método que precisamente lacera los derechos del estudiante, que no es el objeto del problema en este caso. La ADP informó que además tendrá la realización de una gran concentración nacional de docentes afectados por la violación de sus derechos, según ellos dicen, para el día viernes 1 de marzo. Ya vemos una fecha ahí a continuación de la otra en la que ellos proponen prácticamente alterar el curso normal de la docencia para, ponerse por encima, colocarse por encima de los derechos del infante o de los estudiantes, no solamente de los infantes, porque hay diferentes etapas en la educación. Está el nivel que antecede al básico, luego el básico y terminamos con la secundaria y para pasar la educación media para pasar luego a la universidad. Con todas las lagunas, con todos los problemas que tiene la educación en la República Dominicana, que con frecuencia nos hacen comparaciones, salimos a relucir a nivel internacional por nuestro bajo nivel académico y nuestro pésimo desempeño en las materias básicas. No es como para estar proponiendo que se pierda docencia porque usted esté demandando un derecho, porque yo pienso que en el momento que tú agredes el derecho de los demás, pierdes el propio. Eso siempre lo he planteado cuando se habla de las huelgas y cuando afectamos a terceros porque estamos haciendo una protesta que puede ser muy válida, pero entonces laceramos el derecho ajeno, te rompemos tu vehículo, te agredimos a ti en lo físico, se te pega una piedra o una bala. Entonces dime, ¿de qué derecho tú me estás hablando cuando me estás usurpando, acabando con el derecho de tu prójimo, de la otra persona? Entonces, dependiendo de cómo nosotros hagamos la reclamación, entonces nosotros perdemos fuerza en lo que queremos. Es el caso de la Asociación Dominicana de Profesores, que preferiría yo, incluso me atrevería hasta sugerir que primero se hacen conversaciones, primero se hacen demandas, primero se hacen llamados, primero se va a los medios de comunicación y se hace, si se quiere, una especie de media tours para que la gente, la sociedad se entere cuáles son los reclamos que tiene la Asociación Dominicana de Profesores, para luego, en última instancia, pero muy última, quizás terminar con uno de estos métodos. Yo no entiendo por qué que comenzamos por el final, sin agotar las primeras partes. Hoy la Asociación Dominicana de Profesores está demandando, entre comillas, un derecho, pero pone en riesgo y pone entonces el derecho de los estudiantes, que son la razón de ser, tanto del gremio como de cada maestro en el país, porque sin estudiantes, señores, ustedes no tienen empleo, sin estudiantes no hay escuelas. Hoy también vemos, y a propósito, quiero puntualizar algo. ¿Saben cuál es el fallo mayor de esto? Que a ellos se les olvidó que en este momento el Ministerio de Educación está acéfalo. O sea, usted está llamando a paro cuando ni siquiera hay un incumbente en el ministerio. Lo que a mí me parece un desacierto. Sí, totalmente. Para no decir una estupidez, pero bueno. Algo que no tiene lógica. Gracias, Jesús. Los únicos que van a perder ahí, Milagro, los únicos que van a perder ahí son los pobres, los estudiantes dominicanos. Los que siempre pierden, y que por esta razón, por manejarse la cosa pública como se maneja, y en este caso la educación y la docencia, entonces los estudiantes que venimos de escuelas públicas tenemos mayores deficiencias, mayores lagunas, tenemos
incompetencia frente a otros que completan su currículum, completan sus horas de clase y por ende van a estar mejor preparados que los que tienen todas esas lagunas. Pero al margen de esto, también tenemos una información que dice que el método educativo en el país sacrifica el potencial de los niños. Y es que aquí hay una experta internacional, lo afirmó Guillermina Rivero, que es especialista en avance infantil no pedagógico del Instituto de Capacitación y Desarrollo Integral de México, quien manifestó que las etapas del desarrollo escolar de los niños deben ser respetadas a fin de evitar que sus habilidades motrices y fluidas sean afectadas. Esta señora habla, una persona calificada, habla de la importancia incluso de la educación temprana. A eso que nosotros queremos llegar a través de la tanda extendida y a través de las guarderías infantiles, donde se supone que trabaje un personal capacitado para la educación y estimulación temprana. Cosa esta que tienen muchos niños de clase media y de clase media alta hacia arriba, pero que no es el común denominador, no llega hasta este momento a la clase más desposeída, como siempre, a la clase pobre del país. Entonces, ya esto hay que irlo viendo como un problema incluso hasta de salud, porque en la medida en que un niño no se desarrolla y no se explota esta educación temprana, no se estimula, entonces va a cargar con esa deficiencia y con esa desventaja por el resto de su vida. Eso lo establece ella, una persona muy calificada en términos de educación, incluso te habla de la importancia de que el niño sea estimulado tempranito y que esa es la etapa más importante del desarrollo de una persona. Comenzamos incluso en los primeros meses, incluso debemos destacar que el cerebro humano se desarrolla en esos primeros 7 años de vida. O sea, lo que usted haga, antes se usaba que el niño ingresaba a la escuela a los 8 años, a los 7 años, nada más torpe. Y qué bueno que hemos avanzado en esto, pero señores, falta mucho camino por recorrer. Y ojalá y que este trayecto que ya iniciamos, este trayecto que ya iniciamos con la tanda extendida y con el 4% para la educación, se expanda y pueda dar al traste con una mejor educación realmente y de calidad. También habla ella de la importancia de tener maestros calificados y ahí la necesidad de que el docente dominicano también se prepare. Pero recordamos nosotros que precisamente el docente dominicano en la mayoría de los casos viene de formarse con estas deficiencias que ella señala hoy, las que tienen que permitir que el niño se desarrolle. Lo que uno no tiene no lo puede dar, pero bueno, a estas alturas de la vida debemos comenzar. Si no comenzamos para ir creando unas nuevas generaciones que puedan avanzar en este sentido, entonces seguiremos siendo una sociedad subdesarrollada, lamentablemente. Finalmente, muy brevemente, empresarios estudian la propuesta de centrales sindicales para un aumento salarial. Ahí nuevamente venimos con la propuesta. El Comité Nacional de Salarios será el próximo 25 de marzo cuando se van a reunir, pero tenemos varios años con la misma discusión y no se da al traste con una solución. Mientras tanto, la canasta familiar cada día está más costosa y la familia dominicana tiene cada día menos acceso incluso a una alimentación digna. Vámonos a la pausa, venimos. Z101. De regreso con todos ustedes en este Gobierno de la Mañana, Z101, ahora son las 6:36 minutos. Saludos a Julio Sánchez, ese es nuestro querido Chocló, que siempre nos da seguimiento, también para Miguel Gutiérrez. Ellos piden, Jesús, solicitan, ¿verdad? Que bueno, digamos que ellos son parte de esta comunicación de doble vía. Y lo hacen, y son parte. Y lo hacen Claro. muy bien. Algunos que particularmente lo hacen muy bien, con juicios muy atinados. Y ese es el caso de Choclo. Y mira que tenemos, es así del cielo a la tierra, sobre todo con algunos temas internacionales. Pero lo hace con tanta altura y con tanto respeto que no me queda más que ponderar sus posiciones. Los buenos días para ti de Buenos nuevo. días. Quiero antes de que te vayas, Ivonne,
No me voy no, vas a definitivamente. cabina. No, vas a cabina. Voy, salgo y entro, señor. Sí, sí. Bueno, antes que todo, mis saludos para ti, Milagros, Linares, Cundo, Josefina, el equipo de audiovisuales y la gente que está del otro lado ayudándonos a hacer esta complicidad de comunicación. A sorpresa, ayer mientras veía una entrevista en BTV Canal 32. Ah, yo vi. No, la entrevista al señor Peralta. No, yo te vi a ti entrevistando al director de la policía. No, la entrevista al señor Peralta que hiciera Miguel Guerrero y Leila Mejía. Señor Peralta, ¿estamos hablando del vocero o del...? De la presidencia. Ajá, ¿cómo es? ¿Qué es lo que es administrativo? Sí. Usted se refiere al ministro administrativo de la presidencia, eso mismo. José Ramón Peralta. Sí, ok. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No, porque ustedes están hablando de un Peralta. Yo puedo decir, gracias por el dato. Blas Peralta, usted puede el estar señor hablando... Peralta de la presidencia de la República. Claro, Don Peralta. ¿Cuál es el problema? Está bien. Déjanos hablar, deja eso. Me quedé boquiabierto porque dentro de los cuestionamientos que se le hacían era con relación a el presidente hablar del tema de la reelección. Y él enfatizaba que aunque no era miembro del comité político, él entendía que quizás, aunque no era seguro, él hablaba de los próximos días, quizás meses, el presidente de la República se iba a referir al tema de la reelección, porque tenía posibilidades de hablar de esto hasta junio. Ah, no, hasta marzo. Escuche. Él no tiene posibilidad de hablar de eso. Bueno, que no sea el de la modificación. Déjeme decirle. Dele. Lo que él dijo que se iba a hablar en el comité político. No era que se iba a referir al tema en marzo para el país. Para que hemos entendido todo mal. Hemos entendido todo mal. Todo lo hemos entendido mal. Y todo el mundo esperando marzo, y como marzo está al doblar de la esquina, ahora anda para carajo. Meses, habló de meses. O sea que el presidente de la República puede tardarse un par de meses más para hablar del tema de la reelección o la repostulación hacia la presidencia de la República. Yo me quedé, cuando lo escuché y lo vi, en una pieza. ¿Por qué? Porque al parecer el país entero y parte del mundo entendió al revés, entendió mal. Pero bueno, él es una persona muy informada, de los... ¿En junio dijo él? Hasta junio tenía esa posibilidad. Hasta junio. Y se le habló inclusive de los precandidatos a la presidencia, que son todos del danilismo, o la gran mayoría del danilismo, excepto el presidente Fernández, y que todos representan el danilismo. Y dije, wow, entonces no representan su propio interés y su propia decisión de llevar los destinos de la presidencia de la República, sino representan al presidente de la República, al licenciado Danilo Medina. Pero bueno, entonces, había dicho que el danilismo lo representa Danilo. Lo representa Danilo, pero con varios danilitos pequeños que están aspirando también a ser quienes representen al PLD en las próximas elecciones. Por lo menos esperan ser ungidos por el Danilo, ¿no? A ese bueno, nivel hemos llegado, de eso se habló, sobre todo cuando Andrés Navarro, bueno, pues hizo su lanzamiento de la precandidatura a la presidencia de la República desde la plataforma del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando él empezó a decir que aspiraría, desde ese momento empezaron a verlo como la persona que pudiera ser de confianza de Danilo Medina, en todo caso, ante la imposibilidad que yo dudo que vaya y lleve a la Constitución al paredón, porque sería eso en definitiva. Cuando tú vas y la modificas para hacerte un traje a la medida, como lo han hecho otros, lo hizo Hipólito y lo han hecho mucho Balaguer hasta que quiso y hasta que le dio la gana, al extremo de repetir, que no es exclusivo del que esa misma Constitución era un pedazo de papel, lo han hecho. Ay, Dios mío. Yo realmente lo que pienso y lo que espero es que se definan las cosas muy pronto, porque yo diría que sería un golpe bajo que el presidente quiera que se modifique la Constitución de la República a velocidad en caso de que hable en mayo, junio.
Pero ha dicho muchas cosas. Digo El yo. secretario administrativo de la presidencia en estos días ha estado muy activo en una vocería que es la vocería del presidente de la República o del posible... Bueno, porque él representa al presidente de la Sí, República. pero él tiene un cargo que es administrativo y que no tiene nada que ver con vocería. Supimos hasta hace un tiempo que, por eso yo a veces digo vocero de facto, suponíamos que el vocero, el speaker, como decían en principio, ¿te acuerdas? Le quedaba lindo, era el señor Marchena, pero después descubrimos que no. En realidad, a conveniencia, el presidente... Que a Roberto le queda bien por su porte. Y además el presidente Danilo Medina, de manera estratégica, como buen armador que es, él cambia los voceros dependiendo del tema que se vaya a tratar. Pero cuando digo que él ha hablado mucho en estos días es cuando se refería incluso a que Danilo es el único político dominicano que gana las elecciones en primera vuelta. También, Bueno, pero, eso mismo lo dijo acaba él. de salir una encuesta, me llegó vía correo electrónico ayer que el candidato o uno de los posibles candidatos del PRM, Luis Abinader, estaría por encima de todos con alrededor de un 70%. No, pero ya eso es una pues, cosa... está ahí, te lo puedo Sí, enseñar. yo la vi, pero lo que dice Pero Peralta... eso es lo que dice esa encuesta. Pero lo que dice Peralta es basado en mediciones y el equipo de Leonel Fernández, que también lanza una encuesta, dice que no se va en segunda vuelta, no se va en primera vuelta. Antes de ayer, cuando lo leímos en el listín, 47-37, es decir, Leonel 47. Ahora, cuando se mide al presidente, el presidente sobrepasa el 50% frente a todos los La candidatos. pregunta que yo me hago, entonces, el licenciado Danilo Medina no ha tenido desgaste en estos años en la presidencia de la República. Lógicamente, porque llegó a tener un 90% de aceptación. No, por favor. Hombre. Pero Jesús, yo no estoy hablando de términos electorales, estoy hablando de aceptación del gobierno. No, un 90% no. No, Nunca ha sido así. Mira. Una cosa es que se dé esa información y otra cosa es que sea un 90%. Pero yo la cojo de ahí, Jesús, yo la cojo de ahí. Ahora, tú mides el gobierno y lógicamente que ha descendido. Porque si estamos partiendo de números, de encuestas, de lo que se ha dado, de lo que da José Ramón, de lo que da Leonel, de lo que da Luis, en un momento determinado se nos planteó a todos que el gobierno tenía una aceptación de un 90%. Ahora yo pregunto, bajó. yo pregunto, todos los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana son medidos. Y me gustaría ver inclusive una encuesta donde se midan a todos los precandidatos en un escenario donde Danilo Medina no esté, porque por la situación de la Constitución, que sigo creyendo que se va a modificar, y una que nos muestre con Danilo Medina cuánto sería el porcentaje que tienen todos los otros precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí, Jesús. Para ver dos cosas, y ya te paso. Primero, hasta dónde realmente esos precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana podrían tener la posibilidad de acceder a la presidencia por el voto popular. Y dos, que es quizás lo más importante, si es cierto que el licenciado Danilo Medina sería el único candidato del PLD, inclusive arrollando a Leonel Fernández, que ganaría las elecciones en una primera vuelta. Pero Jesús, es que ahí el candidato a vencer en un escenario que el presidente no esté es Leonel Fernández, y tú lo sabes muy bien porque lo hemos planteado aquí. Bueno, ahora, pero hay que ver cuál es la medición de todos ellos de forma independiente. Ahora, cuando tú mides a Reinaldo, mides a Andrés Navarro, mides a Carlos Amarante Baré, esa medición, en esa medición, todas las mediciones que tenemos, o sea, que hemos logrado nosotros aquí en esta mesa discutir, Leonel Fernández está por encima de ellos. Ahora yo pregunto, sin Leonel Fernández y Danilo, ¿cuánto medirán frente a cualquiera, todos juntos, los precandidatos? Hablo de Manuel Crespo, hablo de Francisco Domínguez Brito, hablo de Reinaldo, hablo del que le teme todo el mundo que estemos, hablo, sí, pero no te fijas, es en serio. Hablo de todos. ¿Cuántos sacarán juntos contra los posibles del PRM para saber si están perdiendo su tiempo o sencillamente están haciendo bulla para apoyar a Danilo? Vamos a hacer ese ejercicio más adelante. Venimos de una vez. Z101. Estamos de regreso, Gobierno de la Mañana, Z101, mi hermana Ivonne. Y bueno, para seguir un poco en la misma onda,
con estas expresiones que ha hecho y que se le atribuyen al ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, para seguir en esto mismo. Ha dicho, declaró, y eso soltó también un avispero, por eso le decía en el momento que salí un poco de cabina, que ha estado bastante activo, de que el presidente Danilo Medina es el único político que ganaría las próximas elecciones en primera vuelta y que será mucho lo que va a tener que explicar probablemente José Ramón Peralta respecto de esto para muchos, porque el vocero político del mandatario, yo creo que se le encaja bien a José Ramón Peralta. ¿Vocero político del presidente? Él podría ser eso, ¿verdad? Yo creo que sí, él es eso. José Ramón Peralta es el vocero político del presidente. ¿Tendrá otras funciones Marchena o la tendrá Gustavo Montalvo, que también en su momento hace la vocería? Porque, ¿sabe por qué tendrá que explicar mucho? Porque el avispero PLDista va a mantener el tema en las primeras planas de los diarios, porque no fue poco lo que dijo, claro que sí. El primero que se alborotó, y usted lo vio ayer, fue la gente, bueno, el grupo Leonel, a través del vocero político también de Leonel, que es Franklin Almeida, que es el que más rápido reacciona, ¿verdad?, cuando desenfundar sus armas entre los colaboradores cercanos de Leonel Fernández, y acusó a Peralta de actuar como vocero de la reelección. Así lo dijo, con todas sus letras. Vocero de la reelección. Yo le digo vocero político, más bien. Y bueno, y si no es así, e incluso fue bastante desafiante Franklin Almeida, ayer lo comentábamos, decía, si no es así que me desmientan, que él es el vocero de la reelección. Tronó y echó mano al argumento que él mejor tiene a mano, y ese argumento tiene que ver con unas encuestas que dicen que cerca del 70% ni quiere la reforma constitucional, pero tampoco quiere la reelección, y eso es bastante desagradable, y esa insistencia en querer replantear de nuevo a Danilo como si fuera el candidato. Entonces, eso indiscutiblemente, Jesús, que desató ese avispero político en un partido donde internamente, y hasta que se celebren las primarias y hasta que se decida cuál va a ser el candidato presidencial, bueno, pues va a estar en una situación bastante incómoda, y como puso en evidencia esas reacciones de la opinión pública, el señor Franklin Almeida y el propio leonelismo en pie de guerra no fueron los únicos que interpretaron esas declaraciones del superministro José Ramón Peralta y vocero político del ministro. El ministro, bueno, lo dejamos hasta ahí, el ministro. Bueno, sí, pero él tiene la vocería política, en verdad tiene la vocería política del presidente de la República. Eso se toma como una señal de que ese escenario de la reelección sigue montado, para los que tengan dudas. Y aunque fue el propio funcionario quien se ocupó de aclarar que se debe esperar a que el mandatario fije su posición, que ahora me dice usted que le escuchó en conversaciones con Leila y Miguel Guerrero decir que no es en marzo, sino que podría ser ya más al verano, que sería en junio, ¿verdad? Bueno, pues en las próximas semanas o en los próximos meses, no sabemos, ahora sí que no sabemos, tendrá que hablar el presidente Danilo Medina y nosotros dándole visos de legalidad a la referencia que él va a hacer a un tema de repostulación cuando no está claro en nuestra Constitución. Eso es un caso serio. Pero, Ivonne, la voz de un secundario no puede estar por encima del número uno, y el número uno dijo que hablaría en marzo. Bueno, pero ya él dice que él dijo que hablaría en marzo, pero que sería lo interno del comité político, o sea que nosotros, como dice Julio Galeano en su libro de los abrazos, cuando hace la fe de rata respecto de Adán y Eva, y dice que todos entendieron mal, parece que todos entendimos mal, y lo que quiere decir que para buen entendedor, señores, la reelección sigue necesitando tiempo para mostrar al público su carta definitiva, su obscena intención, porque es obscena, vamos a estar claros, pero el tiempo, el implacable, el que pasó, continúa pasando, mientras las encuestas que reflejan el rechazo ciudadano a una nueva repostulación del presidente Danilo Medina muestran con mucha claridad ese obstáculo insalvable que se atraviesa en el camino que es la Constitución. ¡Llévatela! Es el gobierno. Z101. Z101.